antes que otra cosa, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Es algo que me vale mucho. El tiempo es algo que me hace pensar mucho en la vida. Así que cuando alguien está dispuesto a compartir el tiempo, es algo que yo agradezco mucho. Les agradezco mucho su tiempo. Es cierto que Tel andaba allá en Colombia y es el único reclamo que quiero hacer públicamente, que me encargué un kilito y no me trajo nada. De café, no se han pensado en café de café. No, porque si es un kilo de nota, va a ser medio poco, ¿no? Entonces, en esta ocasión a mí me gustaría compartir un poquito algunas investigaciones que se han hecho sobre la actividad docente. Creo que de repente brilla por su ausencia trabajos serios, y, bueno, no serios, sino trabajos mucho más comprometidos para tratar de entender el aspecto del docente y del profesor frente a los alumnos. Y lo que hice fue buscar algunas investigaciones sobre docentes y que coincidieran con factores que se consideran resilientes para poder platicar de ellos y traerlos acá a México. Una parte importante de esta trayectoria de la docencia tiene que ver con las políticas sociales y económicas del país. Durante el milagro mexicano, que es en la década de los 40, a finales de 1940, que es el resultado de un desarrollo económico, es un desarrollo económico resultado de la Segunda Guerra Mundial, en la que México se ve favorecido, el papel del docente cobra importancia, sobre todo el docente como el facilitador para que los niños puedan llegar a ser, y ese es un elemento bien importante porque se considera entonces que ni el niño ni el estudiante son todavía. Y esto les agrega un valor sobre lo que pueden ser, pero no les da valor por lo que son ya en ese momento. En ese momento, en este periodo de la historia de México, entonces se gesta el papel del docente como un reproductor de conocimientos que habrá de depositarlos en el niño o en el estudiante. El resultado de eso es que aún en la fecha, la mayor parte de las instituciones, y con eso quiero referirme a la Secretaría de Educación Pública, sigue considerando en términos prácticos que el docente es un reproductor de conocimiento, y eso entonces lo deja con una actitud pasiva en esta relación con el estudiante. Significa entonces que en las aulas el conocimiento entra cuando entra el profesor y sale cuando sale el profesor. A nivel teórico, las discusiones después se han vuelto muy fuertes y se ha hecho hincapié en ópticas funcionalistas, en ópticas estructuralistas. La más fuerte es en el periodo salinista, en donde se cambia precisamente el enfoque a un enfoque estructuralista, pero es solamente a nivel teórico. En términos prácticos, el esquema, un profesor para 35 alumnos sigue vigente porque es el más económico. ¿Sí? Un esquema en donde un tutor acompaña a un alumno es extraordinariamente deseable, también extraordinariamente productivo, pero también extraordinariamente caro. ¿No? Y en un país pobre y donde realmente la educación no es tan importante, sí es un elemento muy importante para mantener un esquema de 1 para 35, 1 para 40, eso es como muy complejo. De repente a mí me preguntan, ¿por qué no haces muchas dinámicas ahí en el salón de clases? Le digo, bueno, has intentado hacer una dinámica cuando haces 40 bancas de un lado y te quedan nada más la mitad disponible del salón y la otra mitad está llena de alumnos de pie. Las aulas estaban diseñadas de aquí de psicología para 20 o 22 personas, entonces el espacio vital se ha reducido sustancialmente, ¿no? Hay mucha necesidad de educación, pero pocos recursos. El número de escuelas no ha aumentado de acuerdo a la demanda del número de estudiantes, y esos son elementos que hay que considerar importantes para platicar y hacer como un análisis un poquito más acercado a la realidad de lo que ocurre en las aulas mexicanas. Hace como unos 8 años, una persona me invitaba para dar clases en una primaria. Me invitaron como docente y yo decliné la invitación, porque imagínense qué complejo
lidiar con niños que están sobreestimulados por la televisión, los videojuegos, el internet y las redes sociales, con un gis en la mano y un pizarrón verde. Es extraordinariamente complejo. Yo debo decir que mis respetos para los que se animan, para los que toman el reto y tratan de, ¿no? Y además de eso, lidiar con los cambios de percepción social sobre el docente. Cuando en este periodo que les hablaba del milagro mexicano, el docente era un personaje muy bien posicionado en términos sociales. Y esa posición la hemos ido perdiendo. Como el modelo educativo ha sido extraordinariamente descuidado, entonces la postura social del docente ha ido disminuyendo. De suerte tal que ahora en realidad está muy devaluada. Lo que es un niño que se sienta en una sala por parte del profesor fácilmente puede ser intimidado en el asunto de los derechos humanos y tiene entonces pocas herramientas para controlar a los niños. Obviamente ellos están acostumbrados a estilos que se practican en sus casas y cuando esos estilos ocurren en el salón o se somete o reacciona a ellos igual que lo hace con los padres. Y eso entonces genera dinámicas extraordinariamente complejas para que alguien aprenda algo. Eso es como lo que tenemos que ir tomando. Bueno, vamos a empezar, resiliencia o resistencia, ¿no? Por eso quería poner esta montaña que es el Fitzroy. Su nombre local es Chaltén, en la Patagonia Argentina, y es el monolito más alto de América, de toda América. Y yo considero entonces que es un buen ejemplo de la resistencia, es decir, ese monolito difícilmente se mueve y entonces tendríamos que ir haciendo un poquito esta distinción entre estos dos conceptos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la resistencia? Y viene, ¿no?, del latín resistentia y se entiende como la acción o capacidad de aguantar, tolerar u oponerse. Esto implica entonces relaciones de poder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la resistencia de los profesores, habría que entender entonces dos sentidos, desde mi muy humilde punto de vista. Uno, la resistencia propia del profesor, es decir, la de aguantar condiciones adversas, la de tolerar incluso situaciones adversas en las que debemos incluir los salarios. ¿Sí? Un país que no invierte en la educación de su gente, no invierte en los salarios de los profesores, tampoco le da el peso necesario a las personas que habrán de estar enfrente de los educandos. Esto quiere decir entonces que el profesor dentro del aula se enfrenta a problemas y situaciones adversas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la organización de los profesores para tratar precisamente de ofrecer resistencia a esas condiciones. Y el primer elemento era el sindicato. Debo de decirles que en México la historia del sindicalismo es bien interesante. La primera generación de los líderes y representantes sindicales nace de las filas obreras o de los profesores, es decir, alguien que por tener características de algún tipo es elegido, pero que sale de las filas de esos obreros o de esos profesores. Tratar de extorsionar, tratar de generar coaliciones o de incluso sobornar a esa primera generación era muy difícil, porque precisamente habían vivido las condiciones adversas que la mayoría de sus compañeros, y esto los hacía especialmente sensibles a la lucha o a la resistencia. El problema es que esas personas, para poder dedicarse a defender los derechos de los demás, tenían que dejar de trabajar. Y así es como se van estableciendo las cuotas sindicales, es decir, nos solidarizamos contigo y tomamos una pequeña parte de nuestro salario para poder pagarte a ti, que estás haciendo otra cosa y que no vas a poder percibir un salario, y de esa manera que te puedas sostener, ¿sí? La segunda generación ya es heredada. La segunda generación de líderes sindicales suelen ser los hijos, sobrinos o gente cercana de los primeros líderes sindicales.
Estas personas todavía eran sensibles a las causas y los objetivos de la lucha, pero ya empiezan a ser seducidos por la cantidad de dinero que fluye a la representación sindical. Estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de millones de pesos. El problema con el Estado, que en realidad no fue un problema para ellos, es que van a reconocer esas luchas sindicales y a esos propios sindicatos solo hasta la tercera generación. Ya la tercera generación se busca que el representante sindical sea un profesionista, ya se profesionaliza, y eso nos lleva a pensar entonces que se empiezan a escoger abogados por ser los que entienden de las leyes y que podrían, en una postura teórica, luchar más adecuadamente por los intereses de los trabajadores y de los profesores. El problema con esta especialización es que ya el que toma ese papel ya no es una persona sensible a las necesidades y a las causas del movimiento. El resultado es que hay convenios entre el Estado y esos líderes sindicales para ser declarados sindicatos oficialmente a través de cambios y prebendas. El resultado es que el voto de los maestros va a adquirir valor e importancia de acuerdo a la capacidad económica que se le da, ¿no?, al sindicato. El resultado de esto es ya una perversión, ¿no?, de los objetivos y de la búsqueda de los sindicatos, de manera tal entonces que el gobierno reconoce esos sindicatos, reconoce a los líderes sindicales y como beneficio hace obligatoria el pago de la cuota sindical y pasa directamente a los sindicatos. Los líderes sindicales en oposición, en contubernio, se obligan a que todos los votos de esos agremiados vayan hacia el partido en el poder, en este caso de era el primero. Así nace la era sindical o el charrismo mexicano, en donde los líderes sindicales se van a perpetuar, y tenemos muchísimos ejemplos de este tipo, ¿no? De hecho, en buena medida, el sindicato de la maestra de Raster, que no sé si realmente le va a decirle maestra, de Raster Gordillo, precisamente es un ejemplo muy claro de esta tergiversión, en donde una cosa era la lucha por las condiciones del profesorado y otra la influencia sobre los contenidos y las formas de educar a los niños. Hay una confusión ahí terrible, y el PRI en buena medida pone a la maestra en esta situación de poder, pero adquiere tanto poder que después pierde control de ella, del sindicato en general. El resultado es que después del panismo intentan negociar con ella, hay algunas negociaciones y demás, y ahora el PRI pues tiene que destituirla para ganar votos y generar posturas y generar otros elementos. El resultado entonces es que desde 1950, finales de los 40, se inicia un paulatino y creciente deterioro de las condiciones económicas de la planta docente en México. Eso significa que tenemos en estados de la República que la mensualidad en el salario de un profesor, ya descontando el impuesto, seguros, la cuota sindical, termina haciendo efectivo su cheque por 5,000 pesos al mes y algunos hasta 3,500. ¿Quién pudiera vivir con eso? Yo creo que muy poca gente, y no con los elementos suficientes para ser un docente adecuado, ¿no?, que esté precisamente involucrado en el asunto de la educación. ¿Por qué en México se ha descuidado tanto la educación y el campo? Porque hay una política neoliberal, primero capitalista y después neoliberal, en la que se pretende que este país sea un país manufacturero. Durante todo el gobierno de Calderón, ¿sí?, se estuvo golpeando los presupuestos de la educación superior, y el principal argumento era: no hay una eficiencia terminal que realmente justifique el enorme gasto de estar educando a esas personas. Por lo que se pretende entonces es una preparación técnica que genere una mano de obra especializada rápido y que se incorpore rápido al mercado para generar ganancias económicas de manera rápida. Por eso este país, que se considera campesino, tiene sistemáticamente a su tierra y a sus campesinos olvidados. ¿Sí?
La última crisis del 2000 generó la última gran migración de parte de la gente de los estados hacia las ciudades para tratar de solventar un poco su economía. Y esto nos deja en condiciones realmente problemáticas porque las ciudades no están preparadas para atender a tanta gente, ni en términos de vida y tampoco en términos educativos. ¿Por qué se ha olvidado y se ha dejado de lado la educación en México? Porque en realidad no es una prioridad. Lo que es una prioridad es mantener el flujo económico y los mercados en movimiento. Por eso se pretende que la población mexicana se especialice rápido y entre a trabajar de manera rápida. ¿Sí? Uno de los problemas serios, si todas las universidades aumentan su eficiencia terminal, que en la UNAM debo decir que es del 66%, es bastante buena, por cierto, el problema es que no hay ocupación para esos profesionistas y los salarios para esos profesionistas son muy bajos. En promedio, a alguien que tiene licenciatura se le paga entre 10 y 12 mil pesos, cuando haciendo comparativamente, haciendo algunos comparativos, a otros países el nivel de licenciatura estaría generando unos 40 mil pesos mensuales. Eso implica entonces que ya hay grupos sociales, como el de los niños que no trabajan ni estudian, que nos están diciendo que no confían y no creen en esas dos grandes instituciones, la educación y la laboral. Y eso ya genera una crisis social en términos importantes. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué es la resiliencia? Solo para los que no están familiarizados con el concepto, viene de la física y es la capacidad de los cuerpos para soportar un choque o una presión externa sin quebrarse y recuperar su forma original. Si se acuerdan, cuando hablábamos de resistencia, estábamos implicando relaciones de poder. Acá no necesariamente estamos implicando relaciones de poder. Cuando una persona o un objeto ofrece o suele ofrecer resistencia, si esa presión excede su capacidad, normalmente terminaría en destrucción o en desplazamiento. En la resiliencia, más bien sería la capacidad de tolerar, ¿no? Y de ser flexibles, ¿no? Y después de recuperar esa forma original. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una imagen que a mí me gusta porque nos pone dos ejemplos entonces de resistencia y de resiliencia. Si ustedes observan el bote, el barquito que está ahí, el barquito está ofreciendo resistencia. Pero si las condiciones o la energía que está aplicada sobre este objeto aumenta y sobrepasa su resistencia, termina con el objeto destruido o desplazado. Sin embargo, las palmeras, si se dan cuenta, no están ofreciendo resistencia, ceden. Eso implica entonces que un rasgo fundamental tiene que ver con la flexibilidad. ¿Sí? Y es algo de lo que a mí me gustaría señalar. Los profesores entonces, ¿no?, que generan resistencia, híjole, terminan agotándose. Es muy pesado estar aguantando, tolerando o resistiendo, ¿no? Se me imagina alguien que carga una luz arriba, ¿no? Entonces puedes aguantar un rato o resistir un rato, pero el peso va a terminar por venirse encima. Por eso me parece que sería mucho más conveniente hablar entonces de resiliencia o de flexibilidad, ¿sí? Para salir fortalecido de situaciones o condiciones que resultan realmente adversas, ¿no? Los alumnos suelen tener una imagen de los profesores como bastante negativa, todo depende de cómo les vaya en la feria, ¿no? Si les fue con malas calificaciones, entonces no suele ser una buena opinión, ¿no?, que generan de ello. Si tienen buenas calificaciones, pues puede ser, ¿no?, que generen una buena opinión. Pero más raros son aquellos que, a pesar de que obtienen una calificación que no les favorece tanto, siguen conservando una buena opinión de esa persona. Creo que ese profesor sería precisamente un profesor resiliente, ¿sí? Entonces, los sistemas o las agrupaciones en México que históricamente se han opuesto a las políticas del gobierno, entonces son grupos de resistencia. El problema del grupo de resistencia es que contra quien luchan tienen todas las condiciones y todo el tiempo necesario y todos los recursos necesarios para seguir ejerciendo presión. Y el que recibe esa presión no tiene todo el tiempo, no tiene todas las condiciones, ni tiene todos los recursos para aguantar. Y eso entonces casi siempre implica en la destrucción o el desplazamiento.
¿Sí? ¿Claro? Entonces, la que sigue, por favor. Este es otro ejemplo de resistencia o de resiliencia. Si ustedes pueden ver los árboles, vean cómo están cediendo, ¿no? Y aguantan. Y luego los postes, ya vieron que se están cayendo. Los postes que están atrás. Esos serían un ejemplo de resistencia. Y luego hay un objeto volando, hay una chimenea, pipa, algo. Este sería también un ejemplo de resistencia, en donde puede haber como un problema de destrucción o de desplazamiento. Entonces, los árboles son uno de los elementos de los que me gustaría hoy hablar como ejemplo de resiliencia. La que sigue, por favor. Aquí está una palmerita que cede fácilmente ante el viento, pero conserva su estructura. Sigue conservando su identidad y su estructura. La que sigue, por favor. ¿Se acuerdan del barquito que estábamos viendo? Pues ahí quedó, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de resistencia en donde el objeto ya no tolera, ya no aguanta y la presión que es ejercida sobre él sobrepasa sus capacidades. Y estos son unos elementos que tenemos que ir anotando para pensar en cómo sería el funcionamiento o el actuar de un profesor que tuviera características de resiliencia. Entonces, la flexibilidad sería uno de los más importantes. La rigidez nos llevaría a la resistencia, y la resistencia nos puede llevar o al desgaste o a la destrucción o al desplazamiento. Son algunos elementos que tenemos que ir considerando y tomando en cuenta. ¿Sí son tan amables de la siguiente, por favor? Bien, entonces, ¿cuáles son los pensamientos que están asociados a la resistencia? El pensamiento racional, ¿sí? Y esto permea a nuestro sistema educativo. A pesar de que ya sabemos que la persona es un ser integral, a pesar de que ya sabemos que las personas tienen, dependiendo de la fuente en que lo consulten, hasta 9 formas de inteligencia distintas, nuestro sistema educativo sigue haciendo hincapié en solo uno, y es precisamente el pensamiento racional. El resultado es el abandono del cuerpo, de las emociones y del cuerpo como un espacio pedagógico. Y aquí se va a ver como muy raro porque no estamos acostumbrados a escuchar eso. Pero entonces, el cuerpo es una posibilidad de construir educación y conocimiento. Entonces, el cuerpo puede ser considerado como un espacio de construcción pedagógica. El aula en nuestro sistema educativo actual anula esa posibilidad cuando sentamos a la gente y la dejamos sentada ahí 6, 7 horas, ¿no? Ya después de 2 o 3 horas el coxis sufre una compresión. Eso genera una presión en algunos nervios y la concentración se pierde. ¿Sí? Yo le digo que es la ley del guacamole, ¿no? Ya cuando veo que mis alumnos empiezan a hacerse hacia adelante, se hacen hacia un lado, se hacen hacia otro lado, es que ya el coxis ya está, ¿no?, muy presionado y ya la concentración ya se perdió. Esto quiere decir entonces que los espacios pedagógicos que nosotros ocupamos en realidad no están diseñados ni pensados en la persona como un ser integral. Están diseñados y pensados en la persona dividida en dos, en mente y en cuerpo. Y lo que se tiene que trabajar con esta forma de pensamiento es la razón, la mente. El cuerpo quedaría de lado. Por eso lo importante o lo que le pedimos a un niño es que permanezca sentado para que su mente pueda ser dedicada. Si se dan cuenta, la implicación de esta afirmación es que entonces el profesor es un mero repetidor del conocimiento o reproductor del conocimiento, y se le quita la capacidad entonces de ser un agente activo, ¿sí?, en este proceso educativo, ¿sí? El otro pensamiento asociado a la resistencia es el pensamiento analítico, a esta tendencia para la construcción del conocimiento de separar las cosas en sus partes. Y si entendemos la estructura y el funcionamiento de esas partes, entonces entenderíamos cómo está ocurriendo el fenómeno.
Ahora sabemos pues que ninguna de las dos tendencias, ni la estructuralista ni la funcionalista, nos permiten entender el funcionamiento completo de un proceso educativo, y menos en el proceso educativo. Así que lo que le pedimos al niño, o le acostumbramos, incluyendo a los estudiantes universitarios, es a desarmar y quitar y buscar las piezas más pequeñas para tratar entonces de aproximarnos a un objeto o a un fenómeno. Por lo tanto, la tendencia de este pensamiento es reduccionista. Y eso nos permite entender por qué, para entender algo, se nos vuelve una costumbre tratar de reducirlo. Y el problema de reducirlo es que lo aislamos de las relaciones que están alrededor de ese objeto o de ese fenómeno. ¿Sí? Perdemos entonces de vista estos elementos y el pensamiento se vuelve lineal. ¿Sí? El problema, otra vez con este pensamiento, es que los niños tienden a buscar respuestas, incluso para las situaciones que viven, de manera lineal. Un ejemplo bien claro es cuando un niño le dice a un profesor: no es justo la calificación que me está poniendo. Y entonces él espera una respuesta lineal, ¿no? Hiciste esto, tienes tanto. Hiciste esto otro, obtienes tanto. La comparación del niño con otros, ya sea por parte de él o del profesor, es ejemplo de este tipo de pensamientos. Y que entonces le diga que por qué le puso calificación buena a uno y calificación mala a otro, precisamente obedece a esta forma de ver y de tratar de entender la vida. El problema es que él se va a seguir midiendo con los demás. Y eso sigue vigente todavía en nuestro modelo educativo, y seguimos privilegiando al que precisamente demuestra una gran capacidad o una gran inteligencia racional, pero no otro tipo de inteligencias y con otro tipo de capacidad. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los valores asociados a la resistencia? La expansión, ¿sí? Hasta el infinito y más allá, dice el Buzz Lightyear, ¿no? La competencia sería un valor que exacerbamos mucho. De hecho, al interior de las aulas, la competencia se favorece bastante. ¿Sí? La cantidad, la dominación y el último, el valor de uso. Este valor va a tomar mucha importancia ya por el siglo XIX, cuando los liberales triunfan sobre los conservadores en el siglo XIX, acá en México. Y este valor de uso va a estar muy influenciado por el concepto laboral protestante. El concepto laboral protestante señala que la persona efectivamente está dividida en mente o alma y cuerpo. Pero los protestantes consideraban que el cuerpo era un obstáculo para alcanzar la divinidad. ¿Sí? En la iglesia ortodoxa también, nada más que en la iglesia ortodoxa desdeñaban, incluso torturaban al cuerpo. Los protestantes fueron un poquito más inteligentes y dijeron que si el cuerpo era un problema para alcanzar la divinidad, si lo ponías a trabajar, entonces lo alejabas de lo pecaminoso. Frases como la ociosidad es la madre de todos los vicios se originan desde esta óptica. ¿Sí? El tiempo es dinero también se origina desde esta óptica. Y entonces el concepto laboral protestante señala que si la gente trabaja, va a obtener varias cosas, es decir, se va a convertir en digno. Una persona que trabaja entonces será digna. ¿De qué cosas? Primero, de la divinidad, después del reconocimiento social, y por último, de las cosas que necesita para vivir. Entonces el que trabaja se vuelve digno del alimento, el que trabaja se vuelve digno de la casa o de la vivienda, y el que trabaja se vuelve digno de su ropa, ¿no? Si una vez escucharon a su mamá decirle: ay, vamos a comprarle eso a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y el papá luego brincó y dijo: ¿se lo merece? Si han escuchado eso, bueno, entonces están escuchando, ¿sí?, este concepto laboral protestante, en donde la persona se tiene que volver digna, acreedora o merecedora de, ¿sí? Y ahí entonces se instaura este valor de uso. El valor de uso es antropocéntrico, se establece de acuerdo a qué uso le da las personas a qué cosa o a qué otra persona.
Las propuestas sobre lo romántico de estos dos grupos van a estar incluso permeadas por estos elementos. Y para los liberales, que se proponían liberar a la gente de la iglesia o del yugo eclesiástico, esto se convirtió en una promesa, ¿sí? Y querían liberar entonces el amor, para hablar de ya no una noción romántica del amor, sino una noción libre de amor. Y entonces resulta que para que podamos ser amados por alguien, tenemos que trabajar para convertirnos entonces en dignos de ese amor. Este valor de uso se ha exacerbado tanto que no es raro escuchar en las parejas la frase de esa mujer o ese hombre no me hace feliz. Si esa persona no me hace feliz, entonces quiere decir que le estoy asignando un valor de uso, ¿sí? Y por lo tanto habrá un cierto grado de objetividad sobre la persona, ¿no? Lo veremos como un objeto o como una cosa, cierto nivel de clasificación. Este valor de uso, por supuesto, entonces se va a aplicar a los estudiantes. Entonces, el valor del estudiante, ¿cuándo ocurrirá? Cuando está en primer grado, en segundo grado, en sexto de primaria, en prepa, o hasta que termine la larga carrera académica y se gradúe. Pues solo hasta que ocurra. De suerte tal entonces que este valor de uso también le va a dar un valor de identidad. Y esta persona entonces ahora sí ya es licenciado, maestro o doctor, ¿sí? Este valor de uso es una condición muy complicada y que está asociada precisamente a valores de resistencia, ¿sí? Entonces solemos valorar a las personas o a los objetos de acuerdo a la experiencia antropocéntrica. No estoy diciendo que estos valores y estos pensamientos sean negativos y por lo tanto después vendrán otros positivos. No, el problema es cuando cargamos la balanza solo hacia un lado. Y vamos a tratar entonces de generar un equilibrio bastante dinámico sobre estas formas de entender la vida y sobre las cosas que consideramos valiosas, ¿sí? Entonces la cantidad, por supuesto, que es algo que consideramos valioso, y la dominación, en términos muy prácticos, es algo que consideramos muy valioso, ¿sí? Es todavía muy seductor. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un ejemplo de resistencia. Cuando un objeto ofrece resistencia y las fuerzas exceden esa capacidad, entonces termina en destrucción, en deterioro o en desplazamiento. Este es un ejemplo bastante claro, por ejemplo, de que nuestras viviendas están diseñadas en la resistencia, no en la flexibilidad, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, me parece que es un muy buen ejemplo de flexibilidad. Los árboles tienen elementos entonces que nos permiten pensar en analogías o paralelismos que podemos llevar entonces a la vida, ¿sí? Los árboles son en muchos sentidos muy flexibles, ¿sí? Este es un castaño. Quise traer esta fotografía porque el castaño, cuando absorbe agua, la absorbe de los mantos freáticos, la retiene por más de 8 horas. Eso quiere decir entonces que todo lo que esté cercano a este árbol se va a beneficiar de la humedad del agua que está extrayendo, que retiene. Y me parece entonces que estos principios de flexibilidad y de cooperación serían bastante convenientes para mantener la vida. Sería uno de los elementos finales de pensar en por qué resistencia o por qué resiliencia, pensar en la vida. Estos elementos que tienen los árboles pueden ser un buen ejemplo para guiar nuestra vida. Y es que pensaba yo en el esquema de la casita de la resiliencia, y creo yo que toda casa debiera tener un árbol, ¿no? Y pues entonces pensar en cuáles son las condiciones y las características de ese árbol que nosotros pudiéramos utilizar como ejemplo para sortear la cosa esa extraña llamada realidad y la propia vida, ¿sí? Estos árboles, las hojas, las ramas tienen la peculiaridad de que forman horquetas. Las horquetas son así griegas, y en esas horquetas anidan muchas aves. Entonces un castaño puede tener hasta 40 especies diferentes de insectos y 12 diferentes de aves. Eso quiere decir entonces que comparte la vida y que también cultiva por ella. No habría una
voy a tratar de no humanizarlo, pero no habría un egoísmo en el asunto de los recursos y de los espacios, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los pensamientos que normalmente se asocian a la resiliencia? Y uno de los más importantes entonces sería un pensamiento integrativo, ya no un pensamiento que divide, separa y también segrega, sino más bien un pensamiento que tiende a la integración. Ese sería uno de los elementos bastante importantes. En lugar del racional, el intuitivo, y aquí nos vamos a meter como un poquito en problemas, porque qué cosa es eso de la intuición. Y todos los intentos, bueno, no todos, estoy exagerando porque he leído dos que no lo hacen, pero la mayor parte de los intentos para aproximarnos a la intuición tienen precisamente un sesgo racional. Y cuando tratamos de entender a la intuición desde la razón, entonces ya no funciona tan efectivamente. He leído dos trabajos muy bonitos sobre el proceso intuitivo. Uno es precisamente sobre la intuición en la investigación, y su autor afirmaba entonces que en la investigación la intuición formaba un papel fundamental y trascendente. El otro era sobre la vida cotidiana, y dice que en la vida cotidiana en común la intuición es la que más utilizamos para pasarla. No es el pensamiento racional, sino los procesos intuitivos los que nos permiten entender y reaccionar entonces ante las situaciones, en especial ante las situaciones adversas, ¿sí? Este artículo señalaba lo importante de hacer la distinción entre los estudios que hablaban de esa capacidad solo como meras reacciones innatas o instintivas, y llevarlo más bien a procesos de índole intuitivo. Este último libro que leí señalaba que solo cuando articulábamos los procesos racionales con los procesos intuitivos, entonces ocurría realmente el conocimiento, ¿sí? Y eso entonces nos tendría que llevar a replantear en las aulas las formas en que estamos tratando de educar a la gente, ¿sí? Cuando no estamos tomando en cuenta los procesos intuitivos. También el pensamiento sintético estaría muy llevado hacia esta línea, en donde ya no solo analizamos, sino también hacemos síntesis, ¿sí? Lo holístico también sería un pensamiento valioso y muy asociado a la resiliencia, es decir, a tratar de entender cualquier fenómeno en relación con lo demás. Tratar de aislarlo y superespecializarlo, fragmentarlo y dividirlo no nos ha ayudado a responder a la mayoría de las crisis humanas, que ahora algunos autores señalan simplemente que es la crisis humana, ya no las, si no es tan generalizada, que sería la crisis, ¿sí? Y que precisamente hablar de las relaciones, ¿no?, que integran en lugar de dividir, y poner más énfasis en cómo se establecen esas relaciones que son intangibles, en lugar de poner atención en la estructura o en las funciones, nos permitiría acercarnos más efectivamente a esos problemas y a esas adversidades. Por lo que entonces correspondería precisamente a un pensamiento mucho más resiliente, en donde se reconoce la valiosa participación de las redes de apoyo que tiene la gente. Eso es como muy importante. Y el pensamiento no lineal, que nos permite articular muchísimos fenómenos. La ecología tiene le tenemos mucho que agradecer, porque puso las primeras señales de alerta precisamente sobre estos procesos. Una forma de pensamiento no lineal era precisamente el que descubrió Rachel Carson con su libro La Primavera Silenciosa, en donde ella encuentra que ella era ornitóloga, y una primavera descubre que bajó la población de aves. Entonces, cuando trata de entender por qué no hay aves en esa primavera, estudia los cascarones de los huevos, porque encuentra cascarones rotos en los niños. Y entonces después encuentra que había una acumulación muy grave de DDT en los cascarones, lo que los había adelgazado. Entonces, cuando el pajarito de barreta se sentaban para tratar de incubarlo, lo rompían. Y eso impidió entonces que hubiera pájaros. Después de esa primavera, la plaga de mosquitos y moscas aumentó severamente, porque los pájaros eran los que se alimentaban de ellos.
¿sí? Cuando Raquel se dedica a rastrear el origen del DDT, obviamente llega a los plaguicidas que se usaban para acabar con los grillos y los chapulines. Todas estas plagas que consideramos nosotros plagas, que tal vez no lo sean, los pájaros las comen, es decir, estos animales se mueren, llegan los pájaros y se los comen, ¿sí? Pero también encontró que conejos y ratones se alimentaban de esos animales y entonces también había un envenenamiento. El problema vino cuando a esos conejos algunos humanos los cazaron y se los comieron, y entonces tuvieron problemas de intoxicación. Y entonces un pensamiento lineal nos permitiría entender así como: si hay una plaga, aplicamos un pesticida y no pasa nada. El problema es que Raquel Garzón demuestra que sí pasa y que también se regresa. Entonces el pensamiento no lineal estaría también muy asociado a la resiliencia. La que sigue, por favor. Ahora entonces, ¿cuáles serían los valores que podríamos asociar precisamente a este modelo? Entonces, valores de integración, integrativos. Por supuesto, de conservación, ya no de explotación, porque la palabra se escucha bonita, pero recursos humanos se refiere precisamente a la capacidad que tenemos de explotar a los humanos. Cuando explotamos los recursos naturales, suena hasta como civilizado y moderno y estas cosas. Y entonces, para que no se escuchara muy feo, también decimos que hay recursos humanos, pero también los explotamos y los acabamos. Por eso se desgastan terriblemente. La cooperación es un elemento fundamental. Y voy a tratar de volver a enfatizar esto. No estamos diciendo que unos valores sean por sí mismos negativos y otros sean por sí mismos positivos. El problema ha sido cargar la balanza hacia uno o hacia otro. Bueno, en realidad no se cargó la balanza hacia este, se cargó la balanza hacia aquellos, en donde la competencia es mucho más valiosa y mucho más tolerada, incluso buscada y propiciada para los alumnos y para la vida en general, ¿sí? Entre los profesores también ocurre lo mismo y se da una suerte de aristocracia académica o de cotos teóricos. Y entonces no es lo mismo alguien que no tiene un grado académico, a alguien que tiene el grado de licenciatura, a alguien que tiene el grado de maestría y a alguien que es el rey doctor, no, perdón, nada más el doctor. Entonces hay una suerte de aristocracia académica en donde también se establecen formas de cooperación, de competencia versus cooperación. Sin embargo, precisamente esta cooperación va a generar, vamos a hablar un poquito más adelante, resistencia al cambio por parte de los profesores, ¿sí? En el salón, si ustedes han utilizado dinámicas de manejo de grupos, es bien fácil poner a competir a la gente, ¿no? Desde dinosauria el último, ¿no? Hasta a ver quién termina primero y se lleva los puntos extras, a ver quién alcanza mayor cantidad de participaciones y por lo tanto no se lleva el gran premio de un 10. ¿Sí? ¿Qué gran premio hay? Pero bueno, está valorado. Y cuando tratas de ponerlos a cooperar y ponerlos a trabajar en equipo, de repente dicen: ¿y por qué no mejor nos repartimos el trabajo y cada quien hace una parte y luego venimos, ¿no? Lo integramos y queda algo bien bonito como un Frankenstein, ¿no? Entonces, no les enseñamos en las aulas procesos cooperativos, les enseñamos más bien procesos competitivos. Es muy fácil poner a competir a la gente porque está acostumbrada a ellos, es un hábito en esta sociedad y por lo tanto también en el sistema educativo. Cooperar ya no es tan fácil, ¿sí? Eso es como bastante difícil. Otro de los valores que estarían relacionados sería precisamente la asociación, y eso sería un elemento también a considerar. Cuando la gente se asocia, entonces obtiene mayores redes de apoyo con las cuales puede enfrentar más adecuadamente procesos adversos y salir bien librado de ellos, ¿sí? En el salón, un proceso adverso sería poder reprobar en la materia, ¿sí? Y eso sería como algo bastante adverso. Y se acuerdan del valor de uso. La contra, o digamos el paralelismo o dualismo de ese valor sería precisamente el valor de existencia. En México ese valor de existencia, regresando a la historia que les contaba de los liberales y conservadores, los liberales defendían el valor de uso. Los conservadores, que eran el clero,
defendían precisamente este valor, el valor de existencia, aunque lo defendían solo en el discurso, no en la práctica, ¿sí? Y aunque los liberales habrán de aceptar en la Constitución del 57 que hay un valor de existencia cuando señalan que todo aquel que nazca, y eso implica entonces que el que no ha nacido todavía no, es decir, todo aquel que nazca es mexicano y nace igual y con los mismos derechos. Ese sería un valor de existencia. Pero, bueno, en México las leyes son diferentes, ¿no? Y en términos reales y pragmáticos, el valor de existencia no es tan bien considerado, precisamente porque era el valor y sigue siendo el valor que defiende la Iglesia. Cuando hablamos de la discusión de sí o no al aborto, estamos hablando de estos dos valores. La Iglesia defendería el valor de existencia y el Estado el valor de uso, es decir, o la vida por un lado o la libertad por el otro. Cuando una chica dice, yo quiero deshacerme de ese bebé, está ondeando la bandera de la libertad. Dice, es mi cuerpo, es mi derecho. ¿Sí? Cuando la mamá o el grupo eclesiástico dice, no lo hagas porque es una vida, está aludiendo entonces al valor de existencia. El problema es que en realidad, ¿para qué querríamos los dos? Digo, solo uno. ¿Para qué querríamos solo vida sin libertad? ¿O para qué querríamos libertad si no se tiene vida? Entonces aquí la discusión no sería cuál es mejor, sino cómo lograr un equilibrio adecuado entre esos valores y esos pensamientos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, este es un nogal. Estos producen las nueces, ¿no? Si alguien se ha comido una rica nuez, entonces tiene estos hermosos árboles que son enormes, son muy, muy grandes, y los frutos que dan son deliciosos. Todo el que haya disfrutado de una nuez puede entender fácilmente esto. Entonces, esta imagen me la traje porque si se dan cuenta el suelo está inclinado, ¿sí? Y hay una forma que tienen los árboles de compensar las adversidades, o en este mejor caso, mejor utilizo la palabra de la energía que se opone a ellos. Es decir, si hay una inclinación, ¿sí?, entonces el árbol va a reforzar la parte que se encuentra más debilitada o en desequilibrio. Y si ustedes se fijan en la base, ¿sí?, van a encontrar que suelta o tira una línea en ángulo, muchas gracias, ahí mero, ¿sí? Esa es la información de la foto, para compensar la inclinación del suelo. Si nosotros pensáramos en resistencia, entonces pensaríamos en modificar el suelo para hacerlo plano y crecer adecuadamente. Si pensáramos un poquito más en resiliencia, entonces las condiciones en las cuales estamos podemos utilizarlas para salir fortalecidos. Entonces, ¿cómo se fortalece un árbol? Tirando del lado que siente que descompensa. Si el árbol, el viento le pega de ese lado, si no fuera una pendiente, si el viento le pega de ese lado, entonces el árbol, en el sentido contrario, empieza a fortalecerse. Este concepto ha sido llevado a las empresas, sobre todo a las empresas orientales, japonesas y chinas, con extraordinarios resultados. Sony, Panasonic, son las que no recuerdo ahorita, son empresas que precisamente recuperan la forma de desarrollo y de crecimiento de un árbol para utilizarlo como analogía y tener extraordinarios resultados, ¿sí? Entonces, son empresas que buscan cuáles son los puntos en donde hay debilidad o donde hay mayor presión, y entonces refuerza esas zonas, refuerza esos procesos, y el resultado es de muy buena calidad. Entonces creo yo que para toda casita de resiliencia pues tendríamos que tener un arbolito resiliente para que nos diera unos buenos ejemplos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, voy a recuperar un principio taoísta, no es mío, ojalá para mí, ¿verdad? Un principio taoísta precisamente en donde utilizan a los árboles como ejemplo para vivir. Y entonces ellos señalan que en la vida de una persona, y me gustaría hacer como un poco la analogía con los profesores, porque antes de ser profesores, maestros, licenciados, doctores, somos personas, ¿no?, que también tienen sus cargas y sus historias. Me gustaría hablar entonces de
esta analogía que hacen del árbol y de la persona. Y ellos señalan que las raíces son el equivalente a la vida de la persona. Esto quiere decir entonces que esas solo se mueven para crecer, afianzarse, desarrollarse. Esas raíces solo debieran moverse para crecer y afianzarse. Esto de me muero por ti, amor, sería totalmente contrario, ¿no? No podemos jugar con la vida, por muy amorosos que seamos, porque esa es la mía, es mi vida, ¿no? Nada de que, bueno, por ti sí me tomo una chela, ¿no? No. ¿Vale? Entonces, las raíces solo se debieran mover para crecer y afianzarse. Después viene el tronco. Y el tronco tendría que ver con el proyecto de vida, es decir, tratar de entender qué es lo que vinimos a hacer aquí. Ese es flexible, pero solo ante situaciones muy fuertes. Se mueve muy poco, ¿sí? Negocia, pero ante procesos muy fuertes, ante adversidades muy fuertes, ¿sí? Y después de eso vendrían las hojas. Las hojas se mueven ante la más mínima brisa, ante la más mínima cantidad de energía se mueven. Quiere decir que esos serían todos los elementos negociables de la vida. Entonces, ¿qué representaría a las hojas? La vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué vamos a leer hoy, no? ¿A Foucault o a Kant? No importa, ¿no? Hoy a Foucault y mañana a Kant, ¿no? ¿Qué vamos a comer ahorita que traían muchachos y me estuche con yo amo los tacos, ¿no? Decía su calcomanía, yo amo los tacos, yo también. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Tacos o ensalada? ¿Por qué importa, no? Hoy comemos tacos, mañana ensalada, ¿sí? Entonces las cosas pequeñas de la vida serían muy negociables. Habría que ser muy moldeables con eso. ¿Sí? Dicen los maestros taoístas que cuando alguien se atora con las cosas pequeñas o le está dando demasiada importancia a las cosas pequeñas, sería porque no tendría claro que vino a hacer este mundo. Y si juntáramos dos personas que no tienen claro que vienen a hacer este mundo, creo que se estarían atorando, ¿no? Con las hojitas. El problema con un árbol así es que tal vez la calidad de sus frutos no fuera tan buena. Porque cuando alguien, ¿no?, hace crecer sus raíces para desarrollarse y para tener su vida lo mejor posible y lo más sólida posible, sigue su proyecto es sólido, no se atora con las cosas banales de la vida, entonces podría producir un buen fruto. ¿Sí? En el caso de los maestros taoístas, ellos dicen que los hijos serían ese fruto, ¿sí? Y que por lo tanto entonces la vida de los hijos sería bastante buena. Me gusta pensar en los maestros con la misma analogía y pensar precisamente que el fruto de esta interacción serían precisamente los alumnos. ¿Sí? Alguna vez escuché decir a un maestro quejándose amargamente de unos alumnos que teníamos en común que no sabían escribir. Era terrible, ¿no? No sabían leer, que no sabían interpretar y que no sabían, ¿no? Y yo dije, ay, es que eso es como escribir para arriba, oiga, ¿no? Porque si no saben hacer estas cosas, pues en parte nosotros también somos responsables. Entonces sí complica el asunto, ¿no? Dicen los maestros taoístas también que entonces uno de estos árboles con estas características comparte y coopera. Ellos hablan de que un árbol de esta naturaleza es compasivo, ¿sí? Y entonces comparte la vida. Por eso pusimos ahí al conejillo y al pajarito, ¿sí? Hace ya muchos años y cada vez que cuento mis anécdotas pienso que corrieron hace 20 o 25 años cuando ya me estoy volviendo viejo, y aquí puede ser peligroso. Algunos entendieron mi chiste, ¿no? Y fui a una comunidad de hongueros porque éramos padrinos de unos niños, entonces con el asunto de las becas que se iban a dar, nos invitaron a poner una sopa de hongos y pues parte del ritual o de la invitación era ir a cortar los hongos. Entonces cuando este chico, que era mucho más joven que yo, me lleva a un encino, me recuerdo muy bien del árbol porque me gusta muy bien buscar los árboles, me lleva a un encino y abajo del encino había un hongo. Y entonces me dice, hay que tomarlo de esta forma, trozarle la patita para que no lo rompamos y hay que tapar inmediatamente después de eso el agujerito, porque si no se sale el alma y el espíritu del hongo y se muere, ¿no? En términos de si supiera que el alma no existe.
¿Cuál fue mi sorpresa cuando regreso a Iztacala? Era estudiante todavía, y mi novia era de biología, y había unas pacas de heno en donde estaban tratando de cultivar hongos, ¿no? Y entonces no le pegaba la luz, no le pegaba el aire. Entonces cuando me enseñó la paca esta, me dijo, ahí está el hongo, ¿no? Y yo buscando el hongo. Y un champiñón, en este caso estaban cogiendo el champiñón. Digo, aquí no hay ningún hongo, me dice, no seas tonto, el hongo está abajo. Entonces levanta la paca y una telaraña blanca y muy bonita, ese era el hongo, ¿sí? Dice, lo que nosotros nos comemos es el producto del hongo. Y estamos oscuros, ¿no? Cosa que aprovechamos. Estamos oscuros, dice, y con cierta humedad, porque el aire y el sol los secan. Por eso en los pies son tan difíciles de quitarlos, porque siempre está oscurito y las condiciones ideales, ¿no? Entonces quitarse un honguito del pie es bien difícil, ama mucho la vida, ¿no? Son bien complicados. Entonces cuando ella me dice eso, me hace pensar entonces que de repente ciertas representaciones o ciertas nociones que tiene la gente sobre eventos naturales corresponden perfectamente a lo que entendemos científicamente. Y eso entonces quiere decir que la gente sabe mucho más de lo que en realidad nosotros creemos, y que de repente nos ponemos en posturas superiores y que creemos que la gente es ignorante. Cuando discutía con este compañero que los alumnos no sabían escribir, yo pensaba un poquito en eso. Y decía, es cierto, tal vez su redacción no sea muy buena, o tal vez su nivel de abstracción o su interpretación no sea muy buena, pero eso no quiere decir que no ha vivido, y que en el proceso de vivir ha adquirido conocimiento. Y entonces con lo que tendríamos que trabajar y tomar en cuenta también son esos conocimientos y esas capacidades, ¿no? Los niños en la sierra, cuando salíamos por allá, tal vez podrían no saber o no haber escuchado nunca de Freud, ¿no? Pero a la hora de caminar, ¿no? Y a la hora de negociar con su medio ambiente, eran mucho más hábiles que nosotros. Y eso entonces tiene que hacernos pensar que el conocimiento no tiene que ver solo con la intelectualidad, que el conocimiento tiene que ver con muchos otros elementos, incluyendo los procesos emocionales. Por eso me atreví a traer esta analogía de los taoístas para identificar esta conocimiento. Sí, por favor. Y bueno, me parece que este es un buen ejemplo de las dos cosas, resistencia y resiliencia. Y hay una buena negociación, ¿no? Pues nos agarramos de soporte y ya nos ayudamos los dos. Entonces, estas raíces que han crecido rodeando a la tierra, si la destruye, terminarían por destruirse también, porque entonces será algo escaso. Entonces, un buen elemento es negociar entre estas dos condiciones y estos dos elementos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, entonces hablábamos de estas dos tendencias, ¿no? La primera, como asociación de profesores que se unen a los sindicatos y que tratan de hacer resistencia, y la otra que me gustaría hablar es precisamente entonces de la resistencia al cambio por parte de los profesores. Y me dediqué a buscar artículos que hablaran precisamente sobre estos elementos y que nos permitieran encontrar coincidencias o puntos de encuentro entre la resiliencia y las investigaciones que se habían hecho. Y encontré algunas cosas muy interesantes. Y dice, un conjunto de factores tiene que ver con las variables de índole personal relativas al costo emocional que supone cambiar unas prácticas que están bajo nuestro control, nos dan seguridad para adoptar otras inciertas que nos ponen en situaciones de vulnerabilidad. Y este es uno de los elementos más importantes que señalan los autores para que el cambio no ocurra y no se produzca. Es uno de los elementos es como bien importantes. Solemos minimizarlos, pero en realidad estos son como bien importantes. Procesos emocionales del docente en donde ya adquirió cierta confianza y cierta seguridad, y tratar de cambiar precisamente le quita esa confianza. Es un costo emocional que frecuentemente el docente no está dispuesto a afrontar o no estamos dispuestos a afrontar. El problema con eso es que entonces generaría resistencia. Y decíamos, una de las consecuencias de la resistencia es el desgaste, la movilidad o la destrucción. Entonces habría que pensar muy bien en este asunto de los docentes que utilizan más la resistencia que la tolerancia y la flexibilidad para modificar, ¿no? Es de Lansky del 2005. ¿La que sigue, por favor?
Otro tendría que ver con la sensación de pérdida de aprendizaje o el lost learning, ¿no? Supone abandonar la confianza que ofrecen unas prácticas rutinarias. En el otro estábamos hablando del costo emocional, ¿se acuerdan? Entonces decíamos, hay un costo emocional en donde yo me siento seguro o me siento inseguro. Aquí estaríamos hablando de una percepción en donde podemos sentir que en nuestras prácticas rutinarias, si las abandonamos, el otro no va a aprender. Como ya tenemos realizada nuestra estructura, ¿no? En donde con esa creemos que el alumnado aprende, abandonar esas formas o esas prácticas también supondría la percepción de que si utilizamos otras no aprendería. Y ese es como uno de los elementos bastante fuertes para evitar que los profesores cambiaran, ¿no? Sobre todo porque finalmente el salón de clases en esta relación 1 a 40, ¿sí? Te expones públicamente, estás siempre presente, entonces la forma de vestir, de hablar, de decir y de hacer siempre está observada, y eso implica entonces altos costos. Estar siempre expuesto y estar siempre públicamente expuesto tendría costos. Por eso entenderíamos que algunos desarrollemos prácticas que nos dan confianza, nos dan seguridad, ¿no? Y que al aplicar exámenes o al aplicar evaluaciones nos dan buenos resultados, entonces mantenerlas. Buscar otras generaría precisamente esta percepción en donde, y si no aprenden todo lo que no tienen que aprender, y eso sería otro de los elementos, ¿sí? La que sigue, por favor. Y esta es una de la que casi nunca se trabaja ni se habla, y es, ¿no? Pocas habilidades para discernir y autorregular las propias emociones. Estos son de los elementos que no se manejan. ¿Se acuerdan que señalamos esta percepción por parte del sistema educativo de que el profesor es un mero reproductor del conocimiento? Ah, bueno, entonces si es así, las emociones no son importantes, ¿sí? Pero sabemos perfectamente que sí. Las emociones en este sentido serían un facilitador, ¿sí? O un obstáculo para este proceso de enseñanza. Y no es tan fácil y tan difícil imaginárselo, ¿no? Todos vivimos alguna injusticia cuando la maestra estaba enojada, ¿no? O vivimos una injusticia cuando la mamá estaba enojada, ¿no? Entonces, las propias emociones, ¿no? La incapacidad de identificarlas, de regularlas y además también de utilizarlas, ¿sí? En pro del proceso educativo es también uno de los elementos más importantes para aproximarnos a la resistencia de los profesores a cambiar, ¿sí? Esos son como elementos bien importantes. Entonces, no está fácil para un profesor, ¿no? La verdad es que es muy complicado estar enfrente de tanta gente y tener estas percepciones. Entonces, cuando alguien ya tiene 10 o 15 años dando clases, ya generó algunos de estos elementos que le generan la confianza suficiente para estar haciendo este proceso educativo. Tratar entonces de cambiar esos procesos no le complicaría muchísimo, ¿sí? De los elementos institucionales que precisamente generan resistencia al cambio tienen que ver con eso, la percepción hacia el maestro como mero reproductor del conocimiento. Entonces se hace énfasis en el cumplimiento de los objetivos de la currícula, en lugar de hacer énfasis en el proceso de aprendizaje. Otro de los elementos importantes es que no facilita la asociación entre los profesores. Si no hay entonces un respaldo entre unos y otros y compartir experiencias, entonces también esto genera cambios importantes en la resistencia. Y uno de los elementos que a mí me parece también así como muy importantes es que la institución siga considerando al profesor como un recurso del cual puede abstenerse fácilmente. Eso implica entonces que el otro no puede identificarse con la institución ni ponerse la camiseta ni estar plenamente, ¿no? En ella. El resultado entonces es también estas tendencias y resistencias al cambio. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y bueno, esta la puse por la maca. Entonces, para ser flexibles también hay que aprender a descansar. Y cuando se tiene que descansar, se tiene que descansar, y cuando se tiene que trabajar, se tiene que trabajar, ¿sí? Pero las palmeras me parecen uno de estos ejemplos más significativos de la flexibilidad. Son
son extraordinariamente flexibles y comparten bastante, ¿no? Hasta nos podemos poner un poquito con ginebra, tomar un poquito de ginebra y imaginar, ¿no? Pasar bueno, entonces, de estas investigaciones que estuve buscando, ¿qué es lo que ellos encuentran que a mí me parece son puntos de articulación que se comparten con el enfoque de la resiliencia? Y bueno, estos son los que señalan la calidad de las relaciones entre el profesorado, ¿sí? Y señalan algo que es como muy complejo, ¿no? A pesar de las diferencias teóricas. Uno de los problemas más graves es cómo incluir la identidad de la persona con sus tendencias o sus preferencias teóricas. Y yo creo que lo que define a la persona es la persona misma, no su pensamiento exclusivamente o su afiliación teórica exclusivamente. Entonces las investigaciones que encontré señalaban uno de estos elementos y me hace recordar precisamente a las redes de apoyo que son necesarias, ¿no? Para el factor de crecimiento, para que la persona se considere que pueda ser resiliente y pueda sobrellevar adversidades que son fuertes. Y bueno, ahí están, ¿no? La calidad de las relaciones entre el profesorado. Uno de los grandes problemas de la universidad, por ejemplo, es el tamaño de la escuela, donde está la plantilla de profesores. Somos tantos que es difícil conocerlos a todos, ¿no? Entonces, de repente, pareciera que es más importante la aglutinación por filias teóricas, ¿no? Y que por lo tanto permanecer con la protección que ese voto pueda darte o ofrecerte a la convivencia solidaria o la convivencia cotidiana con el resto de los profesores. Yo trato de no saber cuáles son las preferencias teóricas de los compañeros a los que establezco para no que son compañeros y por lo tanto se merecen mi respeto, chicos, y antes se merecen mi respeto. No es otra cosa, por eso prefiero luego a veces no saber filias teóricas y cuando me preguntan que tampoco hablo mucho de mí. La otra es la percepción de pertenencia a la escuela o a la universidad. ¿Sí? Es mucho más fácil cambiar cuando los profesores tienen, ¿no?, una percepción de que pertenecen al lugar. Es mucho más fácil. Sin embargo, muchas escuelas e incluso universidades abusan de esa condición, entonces siempre le están pidiendo, no siempre, pero frecuentemente están pidiendo, ¿no?, que se esfuercen, que hagan, ¿no?, que les exigen, y eso entonces genera que esa percepción de pertenecer se vaya disminuyendo, ¿sí? Y otra es alto nivel de integración social. Esto señala en estos investigadores que cuando los profesores, ¿no?, se sienten integrados socialmente en su rol de profesores, cambian fácilmente, se vuelven extraordinariamente flexibles. Eso genera entonces mejores condiciones educativas. El problema es precisamente la percepción social que ahora también tienen sobre los maestros, ¿no? Y en eso el descuido sistemático del modelo educativo y de la capacidad económica de los profesores tiene todo que ver. ¿Sí? Entonces ahora los profesores oaxaqueños que están luchando por otras cosas, con una buena dosis de televisión y de radio y siempre itinerantes que son, ¿no?, seres extraordinariamente creativos, con eso es suficiente entonces para que la percepción social sea mala. Y entonces, ¿cómo podría haber una correspondencia? Porque he escuchado mucho eso en el radio, como pasa mucha gente en el carro, manejando, escucho el radio y frecuentemente escucho eso, ¿no? Sí. A ver, señora, les preguntamos, ¿usted dejaría que esos que están quemando, enseñando, haciendo, educarían a sus hijos? ¿No? Y yo de repente me trato de imaginar al profesor diciendo, ¿no?, y yo como profesor me comprometería plenamente a educar a los hijos cuando no hay ni siquiera el mínimo reconocimiento social. Esa es la otra parte también, ¿no? O sea, no estoy diciendo, y no meto las manos por el fuego por los profesores, pero estoy diciendo que habría que tener un equilibrio entre las dos percepciones, ¿no? Cuando sabemos perfectamente aquí que para sacar 10 en un examen se pueden hacer 1000 trampas, ¿no? Y la más común y la más socorrida es la memorización a corto plazo.
Entonces, que tengamos profesores con 10 en los exámenes, ¿qué garantiza? Que no, de garantía, no mucho. Cuando sobre todo estamos hablando incluso de estos procesos que tienen que ver hasta con lo hemos visto en la carrera magisterial. Tenemos gente que saca muy altos niveles en cuestión de conocimientos, pero que precisamente al dedicarse a la carrera magisterial pues han dejado de ser las aulas, ¿no? Y les prestan poca atención a las aulas. Todos los ejemplos que hemos encontrado de las pruebas en base, en donde si el profesor logra que los alumnos saquen buenas calificaciones y un mejor reconocido, bueno, pues también eso se puede hacer con trampas, ¿no? Y entonces también nos volvemos en expertos entrenadores en pruebas, en lugar de concentrarnos en los procesos educativos, ¿no? De los chicos, ¿no? No sé si soy lo suficientemente elocuente, pero traten de imaginarse frente a un grupo de 35 adolescentes en la secundaria para enseñarles matemáticas en 50 minutos, con un GIS en la mano. Luego, de verdad, ¿no? Ya nada más de estar enfrente, ya no enseñarles nada, que no se saquen los ojos y no se asesinen, ya sería un gran ¿no? Evitar eso y además enseñarles matemáticas complejo, es bastante la que sigue, por favor. Esto es nada más para que les den. Este creo que es un ejemplo de resistencia y de flexibilidad. La naturaleza a mí me parece que es un gran ejemplo así. De hecho, ahora las comunidades que se consideran más exitosas y más respetuosas de la naturaleza están tratando de seguir sus formas y sus principios. Y nosotros todavía nos seguimos resistiendo a ese cambio. Por lo tanto, no somos tan exitosos. La zona metropolitana, debo decirles con cierta vergüenza, que produce tanta contaminación atmosférica de agua y de tierra en términos de basura, que cada 24 horas somos considerados una catástrofe ambiental. Y eso pues tiene todo que ver con la educación. Es decir, la educación no tiene solo que ver con una currícula y con unos objetivos, sino cómo viven las personas. Y desafortunadamente los cambios importantes, educativamente hablando, no ocurren necesariamente ni en la investigación ni en las aulas. Ocurren en los medios de comunicación, ahora en las redes, ¿no? Entonces, es un proceso educativo en el que no estamos prestando demasiada atención y que tiene tanta influencia que creo que debiera estarnos preocupando. Bueno, entonces, ¿qué proponían estas investigaciones que encontré para que los profesores fueran más flexibles y menos resistentes? Entonces dicen establecer técnicas de retroalimentación sobre situaciones problemáticas, significativas o emocionalmente perturbadoras. ¿Qué hago en mi salón de clases cuando el 80% no leyó? Esa es una situación emocionalmente perturbadora, ¿no? Las investigaciones en este sentido se llevan hacia dos formas. Los han investigado filmando al profesor y cuando se llegan a presentar, bueno, tratar de utilizarlas para retroalimentar y también induciendo esas situaciones adversas con paleros, ¿no? O sea, se ponen de acuerdo con algunos alumnos y entonces ponen situaciones emocionalmente adversas y filman cómo reacciona el maestro y después tratar de utilizar esto para modificar elementos y mejorar entonces las condiciones del proceso educativo. También hablan de ser sensible a los procesos emocionales del alumnado. Y esto es como muy complejo porque ¿cómo le haces con 40 enfrente? ¿No? ¿Cómo tratar de entender qué está viviendo cada uno? Se me hace muy complejo, por eso nosotros preferimos pensar en que pues todos vienen bien y el que no venga bien, bueno, pues que lo deje afuera de la puerta, ¿no? Y que por lo tanto se dedique única y exclusivamente a aprender lo que le estamos enseñando. Obviamente la capacitación y la actualización son elementos también que se consideran de manera muy importante para flexibilizarnos. Eso implicaría entonces que ser profesor no terminaría, ¿no? De hecho, debo decir que los
profesores regularmente lo hacen, siempre están buscando, no siempre, es una muletilla, están buscando capacitarse, están buscando actualizarse en sus áreas de conocimiento, ¿no? Precisamente para poder ser más efectivos en este proceso de la educación. Después, establecer vínculos reales del conocimiento impartido. Esto es un elemento que pues ya sabíamos, pero que ahora se hace patente y evidente. Es decir, entre mayores ejemplos y mayores situaciones de la vida cotidiana se utilicen en el proceso de adquirir, en el proceso de adquirir un conocimiento, entonces será mucho más permanente, mucho más adecuado. Entonces ese es un elemento muy importante, ¿sí? Eso es hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué incluí yo? Bueno, la flexibilidad. Habría que ser muy flexibles, ¿no? El ser muy rígidos con los alumnos suele precisamente generar desgaste o debilidad. Entonces tenemos que ser muy flexibles con los alumnos, privilegiando la flexibilidad a la rigidez, porque normalmente privilegiando la rigidez. Reconocer la diferencia en los alumnos me parece un elemento fundamental. Seguir considerando que todos deben de pensar lo mismo, en el mismo momento y expresarlo de la misma manera, me parece que nos hace perder muchísima capacidad de parte de los alumnos. Aunque eso en realidad es bastante complejo para llevar en la práctica, ¿no? Y reírse de uno mismo. Creo que hace falta reírnos de nuestros errores, de repente darnos cuenta de las faltas de ortografía, ¿no? Y diferenciar un poquito. Porque al final somos personas en nuestra estándar, ¿no? Eso implica entonces no tener miedo a no decir no sé. ¿Sí? A mí me encanta que nos pregunten mis alumnos, pero frecuentemente no lo hacen, porque les dan miedo a la manera pero me gusta que me pregunten porque eso me exige. Cuando no me preguntan, empiezo a generar resistencias al cambio. Doy, ¿no?, las clases de la misma manera, digo las mismas cosas, ¿sí? En cambio, cuando me preguntan o me comentan cosas diferentes, eso hace entonces que la clase sea diferente y que se ajuste entonces a las necesidades y a las condiciones de los alumnos. A mí me parece, y eso es una opinión extraordinariamente personal, que parte de mi obligación como docente es darme cuenta de los procesos emocionales de mis alumnos. Y que mi clase tendría que estar encaminada por lo menos a señalar o a responder a algunas de esas necesidades. Nada más que eso es muy complejo. Si no tomamos en cuenta que también nuestros alumnos son seres integrales, que también tienen su historia, que también tienen sus necesidades y sus condiciones, entonces seguimos pensando que el otro es un cuento vacío, el que tiene que ser llenado de información, y no es así, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, nos exige, y si alguien nos pregunta y no sabemos, pues también se va a decir no lo sé, ¿no? Pero pues no sabe igual, ¿no? Saquen el gran oráculo sagrado, ¿no? Ya es fácil, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Bueno, entonces, consideraciones generales, ¿no? Si son profesores, si son personas y sobrevivieron el priismo y el panismo, no se preocupen, son resilientes.